Se dan f de x y g de x, y se pide que determine los siguientes valores de funciones compuestas. En esta lección discutiremos cómo podemos usar la calculadora de gráficos TI-84 para determinar estos valores de funciones compuestas. Comenzaremos al ingresar f de x en la calculadora como, y sub 1 y g de x como y sub 2. Es importante saber cuál es la función. Por lo tanto presionamos y igual, y otra vez, y sub 1 va a ser 5,8, que poneré en paréntesis, xx, 5. Entrar. Y sub 2 será g de x, que es 3x al 2 do, 2x más 7. Ahora volveremos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Mirando nuestro primer compuesto de funciones, aviso como escrito de dos maneras. Estas son las dos formas más comunes para expresar un compuesto de funciones. En ambos casos dimos f de g de 2, pero pienso que la segunda notación aquí es un poco más fácil para trabajar, porque es más fácil ver cuál función sería la función interna. Aviso aquí la salida de g de 2 se convertirá en la entrada en función 4. Pero en nuestro caso, porque estamos usando una calculadora, esto sería equivalente a y sub 1 de y sub 2 de 2. Recuerda, f of x igual y sub 1, y g of x igual y sub 2. Y ahora varnos al calculadora para ingresar esto. Así que vamos a presionar bars, flecha derecha, entrar. Aviso como y sub 1 Siemens ya resaltado, así que presionamos enter, abrir paréntesis. Y ahora queremos seleccionar y sub 2. Para que pulsemos bars, flecha derecha, entrar, bajar al número 2, presionar entrar, otra paréntesis abierta, la entrada de 2, y ahora tenemos dos paréntesis cerradas. Y ahora podemos presionar enter. Este sería el valor de la función compuesta, pero para convertir esto en una fracción presionamos matemáticas, entrar, entrar. Así que este valor de la función compuesta es igual a 35,8. Siguiente tenemos g de f de 4. Y otra vez, no podemos olvidar que f de x igual y sub 1, y g de x igual y sub 2. Así que tenemos y sub 2 de y sub 1 de 4. Es importante que pagemos atención cercana al orden de composición. Aviso aquí y sub 2 o g de x es la función exterior, y sub 1 f de x es la función interna. Así que volviendo a la calculadora, bars, flecha derecha, enter, y sub 2. Así que flecha abajo una vez, enter, abrir paréntesis. Ahora queremos y sub 1, bars, flecha derecha, entrar. Y sub 1 ya está destacado, por lo que pulsamos enter. Paréntesis abierta. La entrada de 4, paréntesis cerrada y entrar. Queremos el valor de fracción de esto, por lo que pulsamos más, enter, 123,4. Así que el valor de la función compuesta es 123,4. Siguiente tenemos f de g de 1, 2, que sería y sub 1 de y sub 2 de 1, 2. Bars, flecha derecha, entrar. Y sub 1 ya está destacado. Entrar, abrir paréntesis. Ahora queremos y sub 2. Bars, flecha derecha, entrar, seleccionar y sub 2. Paréntesis abierta, 1, 2 como 1 dividido por 2, paréntesis cerrada y entrar. Para convertir a una fracción presionamos más, enter. Menos 25,32 sería el valor de la función compuesta. Y para nuestro último ejemplo tenemos f de 2, 3, que sería y sub 1 de y sub 1 de 2, 3. Así que una vez más vuelva a la calculadora, bars, flecha derecha, entrar para y sub 1, abrir la paréntesis. Queremos su sub 1 otra vez, bars, flecha derecha, entrar, abrir paréntesis,
la entrada de 2, 3, paréntesis cerrada y entrar. Y una vez más, matemáticas, entrar, para convertir a una fracción, guión 755-96. F de 23 igual menos 755 dividido por 96. Espero que encontraras esta útil.